Echar a andar la grabación de esta cosa. Y compartir pantalla. ¿Qué diablo le pasó a esta cosa? Cerramos esto y comenzamos entonces. El tema de hoy es ver lo que es redes de ala local, una visión general. No nos vamos a meter en grandes detalles. Las redes de ala local son cosas bastante entretenidas, pero eh, la tecnología ahí cambia muy rápidamente. Así que entrar en gran detalle en realidad no aporta mucho a la vida futura profesional de ustedes en unos par de años más, digamos. Bien, primer tema respecto de redes es lo que se llama la topología. Topología se refiere a la forma en que las estaciones se conectan a la red, como están interconectadas. La topología más simple, digámoslo así, de entender es la topología de bus. O sea, todas las estaciones se conectan eh, mediante alguna clase de equipo especial o lo que sea a, una, a un medio de transmisión lineal o bus. O sea, eh, como básicamente las luces en una de estas tiras de luces de Pascua, digamos, esa es un poco la idea. Hoy día, o sea, lo que está escribiendo aquí es que originalmente esta clase de red era alguna clase de cable, digámoslo así, o alguna cosa así, que iba de un extremo a otro y los equipos se conectaban a alguna clase de conexión que se adosaba al cable. Por eso habla de un TAP. Un TAP es básicamente una conexión, digamos. Y la estación, el equipo, se comunicaba en full duplex con el TAP y el TAP a su vez se encargaba de transmitir datos a la red o recibirlos de la red. Eh, Hoy día, generalmente todas estas funcionalidades, lo que es el TAP y esa clase de cosas están, o sea, esta clase de redes, digámoslo así, y estrictamente hablando, ya no se usan muy rara vez. Así que esto es tecnología media obsoleta, digamos, pero que es la base para las tecnologías que realmente sí se usan hoy día, así que igual vale la pena discutirlo rápidamente. La transmisión de una estación se propaga a lo largo del medio en ambas direcciones, o sea, estamos conectados al medio, lo que yo transmito a la red viaja a través de la red hacia la izquierda y hacia la derecha, y todas las estaciones que están conectadas a la red pueden en principio recibirla. En cada extremo del bus hay un terminador, por ahí, no, ya no lo tengo, lo doné al laboratorio, o sea, al museo del Departamento de Informática de la Santa María. Yo todavía tenía un terminador de cuando nosotros usábamos esta clase de redes en el Departamento de Informática. Era un terminador, digamos, bastante elegante, en realidad, para andarlo trayendo, porque uno de los problemas que había era que la red se cortaba y para poder diagnosticar eso lo que uno hacía era básicamente cortar la red y poner un terminador y ver si qué mitad de la red estaba funcionando y cuál no. Digamos. Pero bueno, el terminador que está al final de la red su misión es absorber la señal de manera que no rebote, digamos, y produzca interferencias.
El esquema entonces es una cosa como esta de aquí. Tenemos una estación A, B y C, súper creativos los nombres. La estación C, que en este caso particular está aquí en el extremo, envía un mensaje a A, que en el fondo va a viajar hacia allá y también va a viajar hacia allá. Como le decía, aquí hay un terminador y aquí hay un terminador. El mensaje que llega aquí, que ya no llega hasta el final, simplemente se absorbe. El mensaje viaja a través de la red y cuando pasa por B, B básicamente revisa el encabezado que está esquematizado por esta A de acá y ve que ese mensaje no está dirigido hacia él, así que simplemente lo deja pasar. El mensaje llega A revisa esto, el encabezado también y dice, este mensaje es para mí y le saca copia, pero el mensaje como tal sigue viajando a través de la red. ¿Sí? Ese es el funcionamiento de una red bus propiamente tal. Como les digo, esto es tecnología que ya pasó de moda, digamos, y se, igual vale la pena discutirlo porque mucho está basado en esta clase de cosas. Nótese que el mensaje este pasa por B y B puede, en principio, igual recibir este mensaje si quiere. Digamos. En el fondo no lo hace porque dice, bueno, esto no me interesa, así que lo dejo pasar. ¿No? Pero podría perfectamente interceptarlo. ¿Sí? Topología estrella, hay alguna clase de nodo central y cada estación se conecta a través de enlaces ida y vuelta, generalmente a esa estación central. Básicamente tiene un enlace de ida y uno de vuelta para tener full duplex en el fondo. ¿Sí? Tenemos entonces un esquema de esta clase así. Si este quiere contactar a los demás, bueno, o sea, a algún otro, básicamente envía un mensaje a este dice, este mensaje viene de este y va dirigido a este y se lo retransmite a este. Esa es la configuración más inteligente. Una configuración más tonta es que el central realmente simplemente tome lo que recibe de este y se lo retransmite a todos los demás. Y cada cual entonces tendrá que ver si es que ese mensaje le interesa o no y tomar las medidas del caso. Acá esto lo pintan como parte del equipamiento de la red, pero perfectamente también podría ser que eso no sea simplemente solamente equipamiento de red, sino que sea algún equipo que ofrece funcionalidad más elevada. Bien, creo que no hemos hablado del modelo OSI. El modelo OSI es un modelo inventado básicamente fue inventado después de que fue inventado TCP/IP, con la idea de que TCP/IP, como en algún momento ya hemos comentado, fue inventado un poco como una manera de resolver el problema presente de conectar red computadores sin demasiada sin fijarse demasiado en construir algo que fuera técnicamente elegante ni nada por el estilo, ni general tampoco, sino que simplemente construir alguna cosa que funcionara. Y ese ¿cómo se llama? Ese ímpetu, llamémoslo así, hagamos lo que funcione, después nos preocupamos de que quede bonito, más de ingeniería, más de que de ciencia, se nota en varias partes en lo que es TCP/IP. Llegó una tropa de gente que incluía muy particularmente gente del área de telefonía que dijeron vamos a definir un modelo elegante, bien hecho, protocolos bien definidos, no cosas medias chamullentas como algunas que hay en TCP/IP,
que permita funcionar, que básicamente describa todo tipo de redes y todo tipo de redes pueden usar esto. Ese modelo, impulsado por la ISO, por la Organización Internacional de Estándares, se conoce como el Open System Interconnection Reference modelo. No es realmente un conjunto de protocolos, sino que una descripción de cómo debieran ser los protocolos en forma ideal, y consta con las 7 capas que se muestran acá. OSI es un caso clásico, si es que lo hay, de lo que se conoce como el síndrome del segundo sistema. Primer sistema que hacemos en un área nueva, nos vamos con pies de plomo, hacemos las cosas simples, tratamos de no complicarnos la existencia, no nos ponemos demasiado creativos, nos quedamos con las cosas que funcionan y terminamos probablemente con alguna cosa un poquito a lo maestro de chasquilla, con cosas medias amarradas con alambre, pero que al final funciona. Segundo sistema, oiga, hicimos este sistema anterior en esta área, nos quedó el despiporre, somos expertos en marca mundial en esta cuestión, ahora que ya sabemos cómo funciona esta cuestión, lo vamos a hacer bien. El resultado es que se construye una cuestión gigantesca, barroca, que no lleva a ninguna parte, o sea, OSI. Les advierto que si ustedes tienen deben conversar con gente que son ingenieros en redes, en particular muchos ingenieros electrónicos, les van a hablar de las capas del modelo OSI y van a hablar como si esta cosa realmente existiera. Les cuento un secreto, OSI se construyó la descripción de cómo debían ser las cosas hasta el día de hoy. No hay ninguna, el modelo, o sea, los protocolos OSI no se han terminado de especificar. No hay ninguna red que funcione con OSI, nada, nunca, en ninguna parte del mundo. Los ingenieros electrónicos, los ingenieros en redes, siguen creyendo que esta cosa existe, porque ellos básicamente viven en las capas de más abajo de la red, en las cuales lo que ellos llaman la capa física, la capa de enlace de datos, que esto viene a ser más o menos, la capa de enlace de datos viene a ser más o menos la capa que nuestro modelo TCP llama acceso a la red. Y básicamente con esa capa no se mete y dice, oye, alguien se hace cargo de esto, este no es asunto mío, yo simplemente uso la facilidad de mover bits de un punto a otro. Esa parte sí está razonablemente especificada en lo que es OSI, pero la única parte que realmente está bien, o sea, la capa física, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos, en su mayor parte, son protocolos definidos por la IEEE, el modelo 802 de la IEEE, que es el marco general para una serie de protocolos, digamos, que tienen que ver con redes, fundamentalmente con redes de área local. Ustedes probablemente como computines les suene el 802.11, A, B y todas esas letras raras que hay. 802.11 es precisamente las redes de área local, digamos, típicas que uno usa de Wi-Fi. ¿Sí? Resulta que en su subdivisión de cosas, la gente de OSI definió una capa de enlace de datos que viene a ser aproximadamente, como les decía, la capa de enlace de red, o sea, la capa de red
perdón, la capa de acceso a la red de TCP/IP. La gente de la IEEE, cuando empezó realmente a meterle diente al cuento, se dieron cuenta de que esa capa a su vez ya todavía era demasiado amplia y la subdividieron en dos capas. Una capa de acceso, de control de acceso al medio, que básicamente tiene que ver con cómo, eh, cuál es qué mecanismo uso para asegurarme que el medio, en el caso de que el medio sea un medio compartido, tengo permiso de usarlo, y una capa de control de enlace lógico. Básicamente la idea es sobre, por ejemplo, una red bus como la que teníamos antes, generar eh, enlaces virtuales entre pares. Y eh, sobre eso están montados entonces protocolos de capas superiores, capa IP en castellano y de ahí para arriba. El resto, lo que está aquí pintado en verde oscuro, son puros cuentos que nunca se completaron y en realidad no existen. Esto sí existe en OSI y esto no está detallado, ni la capa de enlace de datos ni la capa física están detalladas realmente en el modelo TCP/IP, que es el modelo que realmente se usa. Ya, el modelo 802 de IEEE 802 es la capa más baja de, o sea, la capa más baja de esto corresponde a la capa física del modelo OSI. O sea, incluye especificaciones del medio de transmisión, o sea, cómo se construye el cable correspondiente, y la topología del caso, o sea, cómo se conectan estas cosas entre sí. Y obviamente detalles tales como cuáles son las frecuencias y voltajes y cuánta cosa marciana existe a ese nivel. ¿Sí? No nos vamos a meter mayormente con eso. Algunas de las cosas que entran en esto lo discutimos cuando hablamos de las bases de la conexión de conexiones de redes. Otra parte de esto acá incluye cosas tales como la codificación de datos, que fue un tema que nosotros nos saltamos por ir demasiado al detalle. Después de eso tenemos dos subcapas de la capa de acceso a la red propiamente tal, que que la IEEE subdivide en dos. La capa de enlace, de control de enlaces lógicos, LLC, que básicamente sirve de interfaz a niveles superiores. La idea de esto es acá efectuar tareas tales como control de flujo y manejo de errores. Recuerden ustedes que cuando hablamos nosotros de TCP/IP, TCP/IP supone en el fondo que las capas inferiores, digamos, la capa de acceso a la red, particularmente la que estamos conversando acá, ofrece servicios básicamente mínimos, o sea, servicios sin control de errores ni control de flujo. Y por lo tanto todo eso se hace a nivel de TCP/IP. Por lo tanto, hasta cierto punto esto resulta un poco redundante, pero igual está. Y en todo caso existe la posibilidad en varios de los protocolos que existen acá de básicamente decir, oiga, no haga esto, esto no se nos carga nosotros. Por debajo de eso está la capa de control de acceso al medio, MAC. Y de aquí viene el término ese de dirección MAC, o sea, la dirección física de una tarjeta de red. Es la dirección física asignada según la IEEE 802. Y
como todo, casi todo lo que son redes de área local, funcionan o sea, funcionan en el modelo 802. Ustedes se van a encontrar con que las direcciones MAC son todas, digamos, del mismo formato, ¿sí? 48 bits. El acceso de control al medio, en realidad, la función más importante es controlar, dirigir, administrar, supervisar el acceso al medio de transmisión de la red. Tenemos que ponernos de acuerdo, es un medio que, o sea, no siempre, pero tenemos que ponernos de acuerdo si a quién le toca el turno de usar un medio compartido, si es que el medio es compartido, a quién le toca transmitir cuándo, a quién le toca simplemente escuchar. Esa es la función central de la capa MAC. Las otras funciones, que también son extremadamente importantes, obviamente, pero de alguna manera secundarias, cuando se transmite datos, recibe datos, digamos, y eh, con ellos construye una trama. Al recibir datos, lo que hace es básicamente recibir una trama, verificar si la dirección a la que va dirigida esa trama somos nosotros, o más bien, si es que nosotros estamos configurados para hacer caso de esa trama, determinar si detectar posibles errores y hacer parte de la pega, ¿sí? Y el resto del manejo de control de errores y control de flujos, si es que se habilita, básicamente está en la subcapa superior, el LC. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Vienen los datos de aplicación que pasan, en este caso, a la capa TCP, o sea, los datos de aplicación tal vez una corriente más larga, de donde se recortó este pedazo. La capa TCP le agregó el encabezado TCP que discutimos en su oportunidad. El resultado se le pasa a la capa IP le agrega su encabezado IP, y aquí termina lo que es básicamente IP y simplemente dice, y de aquí para abajo usted solicita el servicio de alguien que le mueva los datos. Y ese alguien en el fondo en este caso es 802.11. En la subcapa LLC se le agrega un encabezado LLC que tiene que ver con con temas de control de flujo y otras cosas más. Y el resultado entonces se le pasa a la capa MAC, a la subcapa MAC. La subcapa MAC agrega un encabezado, la dirección de destino, la dirección de origen y otras hierbas más. Va todo el cuento que las muñecas rusas que se habían armado antes acá, y finalmente una cola MAC. La cola MAC en el fondo sirve en parte para cosas o sea, en parte para manejar, para marcar el final de la trama, y enseguida también aquí suele ir la información para detección de errores. O sea, vamos leyendo todo este cuento de aquí y vamos calculando el checksum del caso, y el checksum viene metido acá. Entonces, a esta altura del partido hemos calculado el checksum y podemos verificar con el checksum que viene en la cola. No tenemos ni siquiera que estar almacenando nada que hayamos recopilado al principio, digamos, y podemos ir procesando las cosas conforme vienen pasando. ¿Sí? Tenemos, y esto es simplemente para aumentar el nivel de confusión,
a este pedazo de acá, estos son los datos de aplicación, a este trozo de aquí con encabezado TCP se le llama un segmento TCP. Si a eso le agregamos el encabezado IP, tenemos aquí un datagrama IP. Con el encabezado LLC, a toda esta cosa se le llama una unidad de protocolo, un PDU de LLC. Y al PDU de LLC, si ustedes le agregan el encabezado y la cola MAC, tenemos una trama MAC. Si alguno de ustedes en la prueba siguiente confunde estos términos, automáticamente queda reprobado. Bien, enlace lógico enlace lógico. Control lógico del enlace. Básicamente se refiere a enviar PDUs, o sea, PDU es una abreviatura, un término, digamos, genérico que usa la gente de redes para referirse a todas estas clases de cosas que hemos estado hablando que tienen nombres distintos, ¿sí? O sea, un datagrama IP en realidad sería, en este sentido, un PDU a nivel IP. Bueno, ¿de qué se trata el control del enlace lógico? Es transmisión de PDU a nivel enlace entre estaciones para cumplir con los objetivos de, en este caso, de IEEE 802. Esta cosa, que en realidad la idea es que esto, como buena capa, sea independiente de lo que hay debajo, o sea, la capa MAC, de los detalles de la capa MAC y la capa física, o sea, los detalles de exactamente cómo funciona y se configura la red. Y hay redes que funcionan con el esquema de medios compartidos con múltiples accesos, o sea, piensen por ejemplo la red Wi-Fi en su casa, la están compartiendo todos los usuarios de la red, sus teléfonos, el computador, la televisión, el televisor, etcétera. Todos ellos están utilizando la red Wi-Fi simultáneamente y tienen que coordinarse. Algunos de los detalles que tienen que ver con cómo acceder al enlace son temas de la capa MAC, pero buena parte del cuento igual está metido aquí. Todo lo que tiene que ver con direccionamiento se refiere a, involucra especificar origen y destino la, de los usuarios. Y a eso le llaman Service Access Point, SAP. Que viene a ser, en el fondo, miren el cuento aquí. Esto de aquí tiene que ver a qué estación va la información. A nivel SAP, aquí estoy diciendo exactamente a quién le estoy enviando la información al otro lado. Esto es un poco lo mismo que discutimos en su oportunidad respecto de los ports de TCP, por ejemplo. La misma idea, ¿sí? Esto de aquí se preocupa de hacer llegar básicamente, de poner los datos en la red y sacarlos de la red físicamente. Y esto de aquí se encarga de que, oye, estamos hablando con, qué sé yo, tal usuario, digamos, dentro del equipo. Esto de aquí, obviamente, los usuarios no son directamente, por ejemplo, el browser de web, ni nada por el estilo, sino que son capas inferiores del cuento, pero la idea es similar. Y tenemos en el caso de estos direccionamientos que tenemos que decir cuál de estas patas que están acá, cuál de estas patas que están acá es el origen, cuál de estas patas es el destino al otro lado. ¿Sí? Servicios de
LLC, bueno, no tengo idea qué le pasó a esta cuestión. El protocolo LLC se pirateó gran parte, eso se hizo elegantemente modelado según de HDLC. HDLC es uno de los protocolos, digamos, estilosos de OSI, pensado por OSI, pensado también para enlaces de largo alcance y una serie de otras cosas más, entre otras cosas, y por lo tanto es un caso de sobreingeniería grosera. El LLC en ese sentido tomó algunas ideas de ahí, pero las simplificó brutalmente. Ofrece un servicio de conexión, o sea, básicamente circuitos virtuales, digámoslo así, y un servicio sin acuso recibo, sin conexión, o sea, básicamente un servicio de datagrama, un servicio de sin conexión, pero con acuso recibo. ¿Sí? Esos son básicamente los servicios básicos que está ofreciendo esto hacia arriba. De esto, en el fondo, lo que usa IP es este servicio de acá, que es como el mínimo común denominador de todo lo que es redes. O sea, que lo que supone IP, como habíamos comentado en su oportunidad, IP simplemente supone que hay algo por debajo de IP que mueve los bits de este punto a este otro. Sin acusos residuos, sin manejo de errores, sin nada de nada. Supone el mínimo posible. Bueno, ese mínimo posible es más o menos esto ofrecido por LLC. Tenemos otros servicios más elegantes, más capaces, digamos, pero generalmente no se usa. Bueno, ¿cómo es el formato? El PDU de esto tiene su propio formato. No quiero entrar mayormente en detalle con estas cosas, digamos. Y el protocolos de acceso al medio. Y aquí empiezan a haber algunas cosas un poquito más interesantes. Aquí las cosas empiezan a, ¿cómo se llama?, a diverger. Precisamente la idea de la capa del LLC es ofrecer un cierto conjunto de servicios relativamente uniformes, razonables, sobre cualquier cabeza de pescado de red que le pongamos por debajo. La cabeza de pescado de red que le ponemos por debajo, en el fondo, es lío de la capa MAC. La capa MAC tiene que ver, como lo dice su nombre, controlar acceso al medio de transmisión. O sea, a quién le toca hablar y a quién le toca escuchar en cada momento. Aquí hay varias decisiones de diseño que le llaman parámetros clave que hay que tomar al respecto. Y aquí tenemos posibles de ¿cómo se llama? Varias decisiones que tomar. Una primera decisión es cómo, o sea, quién, dónde se controla el acceso a la red. Y aquí, maravillosamente, simplemente da las, ¿cómo se llama?, los criterios a favor y en contra de las alternativas, no dice cuáles son las alternativas. El dónde tenemos la posibilidad de que el control se efectúe en alguna clase de equipo central, o podemos distribuir el control entre los participantes. La ventaja de tener el control en un punto central es que ese punto central, por ser el punto central, por ser el punto central el que toma las decisiones de todo el cuento,
obviamente tiene toda la información disponible sobre la red y puede, por lo tanto, tomar decisiones, ¿cómo se llama? Con mayor conocimiento, perdón, con mayor conocimiento de causa. Tiene mayor control sobre lo que pasa. Ese mayor control permite coordinar mejor las cosas y, por lo tanto, en principio, un uso más eficiente de la red. La gran desventaja que esto tiene es que si a ese controlador central le ocurre alguna clase de desgracia, la red se murió completa, se jodió todo. La otra opción que hay es que el control de alguna manera sea efectuado por los mismos participantes en forma distribuida. Eso es, obviamente es bastante más complejo porque no hay nadie que pueda decir, oiga, se hace esto y se acabó simplemente, sino que van a tener que de alguna forma ponerse de acuerdo y la única manera de ponerse de acuerdo que existe es básicamente usar la misma red que estamos tratando de coordinar su uso. Entonces ahí la cosa se empieza a poner media peluda. Además, el mismo hecho de que son varios participantes significa que cada uno, o sea, no hay ninguno probablemente que tenga una visión, conocimiento acabado de la red completa. Cada uno tiene solamente información parcial y por lo tanto tenemos que arreglarnos con información parcial eh, ¿cómo se llama? Para coordinarnos y tomar decisiones en conjunto. Eso definitivamente es mucho más complejo, pero también tiene la gran ventaja de que si es que le ocurre alguna clase de desgracia a algunos participantes de la red, no necesariamente la red completa queda fuera de funcionamiento, puede seguir funcionando perfectamente. Ese equipo central que habíamos considerado originalmente, o sea, en la alternativa anterior, probablemente sea un equipo relativamente caro, que requiere su propia administración y mantención, y por lo tanto también, eh, además de poner un punto único de falla, eh, pone carga de trabajo adicional. La otra cosa es cómo, si damos control, si damos acceso al medio en forma sincrónica o asíncrona. Forma sincrónica básicamente es un poco la misma idea que habíamos comentado siempre antes de dividir, por ejemplo, el tiempo en ranuras. A cada uno le toca su ranura. Eso es relativamente sencillo de llevar adelante, pero es, salvo que las conexiones realmente estén transmitiendo datos, una fracción muy importante del tiempo, esto es ineficiente, porque estamos dedicando capacidad a una conexión, incluso si esa conexión no se está usando. Sí, tiene la ventaja por el otro lado de que con esto estamos asignando capacidad a una conexión y por lo tanto no le puede pasar a una conexión de que se queda corto, digamos, para sus necesidades. Así que tiene esa ventaja, pero en general la desventaja de que tengamos capacidades amarradas a conexiones que tal vez no la estén usando es suficientemente desventajoso como para no optar mayormente por eso. Los otros esquemas son alguna clase de esquemas asíncronos, no sincronizados. Y básicamente tenemos posibilidades de allí utilizar esquemas de bajo demanda, o sea, en el fondo tener alguna clase de esquema que cuando alguna de las estaciones requiera usar el medio, lo solicite, se la entrega si es que hay capacidad disponible.
Las otras opciones son utilizar alguna clase de esquema de round robin, o sea, ir turnándose. Es mi turno, si es que puedo decidir usarlo o simplemente decir paso y pasarle la pelota al siguiente. Esquemas de reserva, básicamente esquemas en los cuales una estación que quiera usar el medio tenga que enviar una solicitud pidiendo que se le asigne el medio. Eso significa alguna clase de control central, obviamente. Un controlador central que sea el encargado de asignar las reservas o también de coordinar el round robin. No, el round robin en realidad no necesita, estrictamente hablando, control central, se puede arreglar de otras maneras. Y lo otro es contention. Contention en este caso es, le llaman contención, pero no es exactamente esa es la traducción correcta. Básicamente se refiere a que se compite por el, ¿cómo se llama? Por el medio. Si es que hay conflictos, digamos, en el fondo tenemos que contenernos, echarnos para atrás. ¿Sí? O sea, el tema ahí es competencia por uso del medio, más que nada de ese contention. ¿Qué es lo que hace MAC con las tramas? La capa MAC recibe datos de la capa LLC y eso lo mete dentro de una trama MAC, como habíamos discutido antes, una PDU MAC. Y la capa MAC automáticamente detecta y tramas que llegan erróneas y las descarta. Y opcionalmente la capa LLC, esto es dependiendo de qué clase de servicio exacto pedimos de LLC, opcionalmente se encarga de retransmitir tramas que se detectó que no llegaron, o sea, con acuso recibo, sin acuso, o sea, con acuso recibo y con retransmisión, digamos, si estamos solicitando eso. Está claro que ofrecer un servicio con retransmisión de tramas posiblemente dañadas o que no llegaron por alguna otra razón hace más compleja la capa LDC. A ver, para poner todo este cuento un poquito en perspectiva, esto de acá que nosotros estamos discutiendo como funcionalidad relativamente, ¿cómo podríamos decirlo? Como una funcionalidad relativamente compleja que uno se la imagina es que está siendo efectuada en alguna parte del sistema operativo, alguna cosa así. No, señores, esto de aquí, en realidad, como esto es funcionalidad general, llamémoslo así, de función de la red, esta funcionalidad en realidad típicamente la está haciendo directamente la tarjeta de red. O sea, esto es, buena parte de esto en realidad es hecho directamente por circuitería. También recuérdese que los avances de todo lo que es electrónica, lo que es circuitería digital, han hecho que la circuitería digital se haya hecho cada vez más compleja y por lo tanto ustedes se van a encontrar de que lo que para uno es simplemente una simple tarjeta de red, adentro de esa simple tarjeta de red hay un procesador, memoria, programas y cosas de esa clase bastante sofisticados el día de hoy. O sea, no es simplemente un pedazo de fierro, ¿sí? Es un pequeño computador especializado con su propio lenguaje de programación y sus propias cosas y los programas en muchos casos de estas cosas
son, es posible modificarlos, actualizarlos, cosa que se hace generalmente de forma relativamente rara. Y en algunos casos vamos a discutir algo más acerca de cómo funciona Wi-Fi más adelante. Parte de la funcionalidad en realidad depende específicamente de recibir instrucciones y cosas, digámoslo así, de parte del resto del computador. Bien, con esto tenemos una idea más o menos general de cómo funcionan las cosas. Digamos. Estamos pensando y la mayor parte de las redes de área local en realidad siguen el modelo conceptual, al menos en términos genéricos, de una red de bus, en el caso más típico. Ahora, hablando de equipos que funcionan en este nivel, digamos, en el nivel de lo que es la capa de enlace de datos, hay varios equipos acá. El equipo más simple que hay es lo que se conoce como un bridge. Bridge en inglés no es más que puente, o sea, básicamente es un puente, digamos, que conecta dos LAN típicamente de características físicas y de capa de enlace iguales. ¿Sí? Lo idéntico es medio, ¿cómo se llama? Es medio discutible porque hay algunos bridges que realmente conectan redes con características físicas distintas, pero la parte importante es que la parte de la capa MAC y la capa LLC son las mismas. Lo que hace un bridge es procesamiento en general entre nulo y mínimo. Nuevamente les recuerdo que estas transparencias, digamos, este material es relativamente antiguo. La definición de lo que es 802. Etcétera, de lo cual esto es parte, está fijada hace bastante tiempo y por lo tanto arrastra todavía algunas cosas que en la tecnología actual ya quedaron atrás porque se pueden hacer cosas mejores que esto con costos bastante razonables. Lo que puede hacer un bridge es mapear entre formatos de Mac, o sea, básicamente manipular el encabezado y la cola Mac correspondiente. Y supone que está funcionando entonces un poco en la capa Mac, digamos. No tiene que ver con más allá de arriba. Me parece que a continuación hay un mono. Este es un mono. Tenemos dos redes, LAN A y LAN B, que por razones, por ejemplo, de geografía, como dice aquí, por decir algo, tenemos dos redes, una que conecta una parte del edificio y otra red que conecta otra parte del edificio y necesitamos conectar esas dos redes entre sí. Y por razones de cómo está construida, digamos, la red de bus que estamos proponiendo acá, no podemos simplemente llegar y hacer que la red pase por todos lados. ¿Sí? La solución para eso es instalar un bridge que conecte esas dos redes entre sí. Y lo que hace un bridge, si es que realmente estamos hablando de redes que son idénticas, llamémoslo así, es simplemente cualquier trama que llegue a la tarjeta de red que está conectada a esta red del bridge, el bridge la lee y la replica en la otra rama.
sin ninguna clase de filtro, sin ninguna clase de procesamiento extra. O sea, como le decía, procesamiento bastante mínimo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Bueno, ganamos la posibilidad de manejar situaciones en las cuales, por ejemplo, esas dos redes en sí necesitan, digamos, ir por caminos tales que no se puedan, en el fondo, usar una sola red, por X razones de geografía, como decía. Confiabilidad, bueno, si es que ocurre alguna clase de desgracia con esta red de acá, eso no necesariamente afecta a la otra red. Recuerden que una red bus, la idea del funcionamiento es que cualquier dato que ponga la estación 2 en la red viaja a lo largo de toda la red. Si la red en algún punto se interrumpe, la red se jodió, se completa. ¿Sí? Por lo menos así suelen funcionar. Si tengo varias subredes conectadas con bridge entre sí, si alguna de esas redes se jode, funcionan las otras, pueden seguir funcionando. Obviamente se pierde parte de la conectividad con esto, pero el sistema como un todo va a seguir funcionando razonablemente bien. Rendimiento, no hay mucho que se pueda ganar en términos de rendimiento con esto. Seguridad, como ustedes ven, con esto en realidad, seguridad como tal, no estamos ganando mayormente nada. Pensando en un bridge así tonto, digamos, que es lo que estábamos discutiendo. Simplemente toma los datos de una pata de la red y los replica tal cual en la otra. El siguiente paso en inteligencia de estas cosas, y aquí hubo obviamente una evolución tecnológica en estas cuestiones, fue lo que se conocía como un bridge inteligente. Un bridge inteligente, además de la funcionalidad de poder recibir datos y retransmitirlos en la otra red, incluye una tabla de direcciones, que básicamente simplemente por la vía de ir escuchando el tráfico que ve acá, y recuerden que en el encabezado MAC va la dirección de origen y la dirección de destino. Simplemente pues la vía de estar copuchando qué tráfico hay en cada una de las redes las cuales conecta el bridge, puede hacerse una lista de cuáles son las direcciones MAC, las direcciones físicas de los equipos que están en la LAN A y cuáles son los equipos que están en la LAN B. Y por lo tanto puede tomar la decisión de decir, oiga, esta trama va de la estación 2 dirigida a la estación 7. Las dos estaciones están en la LAN A para que retransmitir a la LAN B. De la misma manera, tráfico que va de la estación 11 a la estación 19, después de haber estado escuchando el tráfico durante tiempo suficiente, sabe que la 11 y la 19 están en la LAN B y por lo tanto ese tráfico no tiene sentido retransmitirlo a la LAN A. No hay interesados allá o no debieran haberlos. Si es que de la estación 12 se envía tráfico a la estación 6, bueno, ahí sí vemos que la estación de origen y la estación de destino están en patas distintas del cuento y por lo tanto sí se requiere retransmitir en la otra red. Y aquí es donde entra, sí, la parte de seguridad y rendimiento. Seguridad porque de esta forma yo puedo aislar los equipos de la LAN A y tráfico que vaya entre ellos simplemente nunca llega a la LAN B y nadie en la LAN B va a poder interceptar ese tráfico. Cosa que sí ocurriría si en vez de ser dos redes separadas, el tráfico llegaría a todos, como habíamos discutido antes cuando hablamos de la configuración bus.
Además, esto permite mayor rendimiento, porque esto significa que pueden estar chachareando simultáneamente la estación 1 con la 2 y la 12 con la 13 y no interfieren entre sí. O sea, de alguna manera, más o menos, digamos, obviamente esto es bastante como para tomarlo con su grano de sal, estoy mejorando el rendimiento en la medida que el tráfico en la LAN A sea dentro de la LAN A, el tráfico de la LAN B sea dentro de la LAN B, los puede funcionar como si fueran tuviera doble de capacidad en total. ¿Sí? Eso es lo que le llaman un bridge inteligente. Bueno, la inteligencia de los bridges ha ido aumentando. De los bridges hay varias variantes todavía. Hay bridges absolutamente tontos, pero tontos de capirote, que lo único que hacen es recibir bits en el alambre de una de las patas y retransmitir esos mismos bits al alambre de la otra pata. Hay bridges más inteligentes que, particularmente los bridges inteligentes, tienen que tener esa clase de funcionalidad, que participan como una estación más en la red y por lo tanto reciben la trama, revisan si la trama está bien, tramas dañadas no las retransmiten, reconstruyen tramas, en el fondo sirven de amplificador de alguna forma de la señal también. Y como buen participante, un bridge inteligente, como un buen participante en la red, no simplemente puede llegar y decir, oye, están transmitiendo en la LAN A, así que retransmito en la B, sino que tendrá que tener la capacidad para guardar temporalmente tramas en memoria, esperando a que le toque su turno, que vamos a discutir ya un poco más adelante de cómo se lleva a cabo eso, para transmitir ahora en la LAN B el tráfico que sí debe ir para ese lado. En ese sentido tiene que tener suficiente espacio de memoria como para guardar tramas en caso de demandas punta. Un switch inteligente obviamente contiene alguna clase de inteligencia de ruteo, de decir, este tráfico va a la LAN A o va a la LAN B, digamos. Y lo que estamos hablando acá de un bridge, en realidad es un bridge que conecta simplemente dos LAN. Pero nada impide tener básicamente compartir gran parte de la circuitería del bridge y conectar entre sí varias LAN, no solamente dos. Obviamente eso va a complicar un tanto las cosas en términos de la manejo de las direcciones, toda la parte inteligente del cuento, digamos, pero eso. Un punto interesante de toda esta historia es que para los participantes el hecho de que hayan bridges metidos entre medio de la red es perfectamente invisible. ¿Sí? Que haya bridge, que no haya bridge, yo no me doy cuenta. O sea, tengo formas de darme cuenta, sí, obviamente, pero para los efectos de funcionamiento normal de la red, salvo que yo me ponga a entusiar, el que haya un bridge es completamente transparente, o sea, completamente invisible a las estaciones. O sea, lo que hace un bridge en el fondo es funcionar básicamente a nivel MAC. Se preocupa de direcciones MAC, se preocupa de las tramas MAC y toda esa clase de cosas, todo lo que tiene que ver con control de enlace y todo ese tipo de cosas. El bridge simplemente no tiene la menor idea. Aquí tenemos un esquema de una red más complicada conectada por bridges varios.
Y aquí aparece derechamente un problema, o sea, aquí hay ciclos. Por ejemplo, de la LAN a través del bridge 101, puedo ir a la LAN B, por el bridge 104, puedo ir a la LAN E, que es por el bridge 107, vuelvo a la LAN A. Si ustedes se fijan, la discusión que habíamos tenido nosotros antes del funcionamiento de un bridge tonto, esto lleva directamente a que haya un ciclo y va a quedar el despelote. Esta cuestión así no funciona. Por lo tanto, lo que hacen los bridges, en este caso, y estos son bridges un poquitito más inteligentes, ocupan un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol. Ustedes recuerdan los Spanning Tree, árboles recubridores de algún ramo de estructura de datos, supongo. Si ustedes consideran las LAN como cada una de estas LAN como un vértice y cada uno de los bridges como un enlace, esta cosa es un grafo. Y lo que nosotros queremos hacer con esto, para evitar que hayan ciclos, es transformar esto, o sea, encontrar un árbol, eliminando arcos básicamente, de manera de que el cuento sea un árbol, o sea un grafo sin ciclos, y por lo tanto nos ahorramos el lío de tener, eh, tener ciclos de datos y nos queda la majamama porque un dato se empieza a repetir indefinidamente. Hay un protocolo, también parte de todo el enjambre de cosas IEEE 802, que se llama STP, y otra variante mejorada, que es lo que generalmente hablan los equipos hoy día, que se llama RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. STP y RSTP lo que hacen básicamente es una configuración como esta. Los bridges se coordinan entre sí para básicamente dejar temporalmente fuera de funcionamiento alguno de ellos. O sea, por ejemplo, podrían decidir que el bridge 107 me está generando un ciclo y por lo tanto el bridge 107 simplemente queda fuera de funcionamiento. Y el punto de este protocolo es que este protocolo automáticamente a sus casi completas espaldas se ejecuta en forma periódica. Así es que resulta que entre ellos habían decidido que el 107 iba a quedar sin funcionar, sin hacer su pega, digamos. Y resulta que le cayó un rayo al 101 y por lo tanto se cortó la comunicación entre A y B, y como no hay conexión entre A y B, tampoco hay conexión entre A, D y E, a la próxima ronda de coordinación se dan cuenta que el 101 falleció y el 107 entra entonces a funcionar y seguimos teniendo conexión, aunque ahora indirecta, entre A y B. Para llegar de A puedo ir a través de 107 a E y de 107 vía 104 ir a B. Y la conexión sigue. ¿Sí? Eso. Con eso en el fondo estoy ganando algo de ¿cómo se llama? Resiliencia frente a fallas, y también y esto es un secreto y nadie dice que eso es y ustedes no deben repetirlo tampoco, sirve como protección contra el nunca faltante error humano, algún tontito que llegue y conecta cosas tontas y locas y termina con redes con ciclos y queda la embarrada. Ya, ¿cómo ruteamos? Y aquí en realidad estamos entrando ya en un tema distinto.
mecanismo de ruteo más simple es usar lo que se conoce como ruteo fijo, o sea, en algún momento cuando se construye la red, se decide qué camino van a seguir los datos que van de un punto a otro en las redes interconectadas. Eso es simple y lo más común. Eh, Requiere intervención humana generalmente. Es útil, aceptable, digamos, para pequeñas redes y también redes que son relativamente estables, o sea, que no cambian. ¿Sí? Se elige alguna clase de camino fijo entre cada par de subredes de red local y generalmente se elige como criterio el camino con menos saltos. Esto solamente se cambia si es que se cambia la topología, o sea, cuando se agregan redes o se conectan redes nuevas al asunto o alguna red se divide. Se usa bastante, pero obviamente esto es bastante rígido. Así que los cambios ocurren, qué sé yo, en plazos de meses o años, puede ser carta. Si es que hay cambios más rápidos que eso, esto es una locura. Spanning tree, en el fondo, ruteo fijo, es un poco lo que teníamos en mente cuando armamos una cosa como esta. Armamos esto, pero este muñeco simplemente no lo instalamos. O sea, la configuración queda dada por los que están disponibles simplemente. Spanning tree, como decíamos, los bridge automáticamente desarrollan su tabla de rutas. Si tenemos más capacidad de proceso, más inteligencia, digamos así, en los equipos, un costo prudente, y podemos dejar fuera la posibilidad de que algún pastelito meta mal los dedos y nos eche a perder toda la red y no funciona nada. Estamos durante días tratando de descubrir por qué la cosa no funciona. Y ganamos además la posibilidad de adaptarnos de forma automática a cambios que ocurren, ya sea por fallas de equipo o porque se hacen reconfiguraciones de las redes, salen todos ganando. Y ese es el algoritmo Spanning Tree. El tema de qué es lo que hacemos con el tráfico que viene, como decíamos, un bridge inteligente contiene alguna tabla que dice que va aprendiendo con el tiempo de en qué pata del bridge está conectado, qué dirección MAC y retransmite si es necesario. Y aquí está la lógica correspondiente con aprendizaje de direcciones. Ahora bien, que el bridge haya aprendido, volvamos a nuestro monito de acá, que este bridge haya aprendido que la estación con esta estación está conectada en la LAN A, no quiere decir realmente mucho, porque el usuario de ese computador, particularmente en los actuales tiempos laptopísticos, perfectamente puede agarrar su equipo, desenchufarlo de allí y, por ejemplo, llevarlo a una sala de reuniones que está ubicada en la LAN G y conectar el equipo allá. Si todo el mundo sigue pensando por siempre que este equipo está aquí, este equipo conectado a esta red de aquí, jamás va a poder conectarse a la red y alguien va a pagar las consecuencias. Por lo tanto, hay un timer, un reloj, digamos, que tiene una entrada en la base de datos que dice, oye, la estación, la dirección MAC tanto está por esta pata de este cuento, esa información después de un plazo prudente expira y tiene que aprenderse de nuevo. ¿Sí?
Cada vez que llega una trama, se revisa de dónde viene, si es que es de, dice que viene de donde mismo está registrado antes, simplemente reseteamos el timer del caso, lo volvemos a poner en cero para que empiece a contabilizar el tiempo nuevamente. Si vemos que está llegando por una pata distinta, bueno, cancelamos la entrada esa y lo asociamos en otro lado. ¿Sí? Spanning Tree, bueno, es bastante divertido el algoritmo, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Nos queda poco tiempo. Vamos a los equipos de red que sí se usan y yo creo que por aquí vamos a estar terminando en realidad. Un hub es en el fondo, pensando en términos la, de lo que hemos estado discutiendo recién, en castellano un hub es fundamentalmente un switch, un bridge tonto con muchas patas. La idea de esto, uno de los problemas que tenían las redes tipo bus propiamente tales, es que si se cortaba la red en algún punto se jodía todo. Bueno, solución a eso, en vez de tener un cable, tenemos una configuración física, que es una estrella, donde tenemos un cable que viene del hub, en este caso llega a la estación, y otro que va de la estación de vuelta al hub. El hub simplemente actúa como un bridge con muchas patas, una pata que va a cada uno de los equipos. Tráfico que les llega de uno de los equipos automáticamente lo retransmite a todos los demás. O sea, sigue funcionando exactamente igual que la red tipo bus, pero en cableado físico es una estrella. ¿Sí? La limitación de los hubs es que el cableado tiene limitaciones de largo de cable de unos 100 metros más o menos. Pero como esta clase de cosas se están usando típicamente, por decir algo, al interior de un edificio, que 100 metros en un edificio es harto. ¿Sí? Estos eran equipos baratos y simples. El siguiente paso de esta clase de cosas, bueno, tenemos hubs. Los hubs se pueden tener básicamente hasta en dos niveles, digamos, un hub central y hubs periféricos. Y tenemos entonces una topología de doble estrella, de dos niveles. Un switch viene a ser, el paso siguiente, viene a ser el equivalente moral de un bridge inteligente que aprende quienes tienen conectados en cada pata, digámoslo así, que conecta a los distintos equipos con muchas conexiones, no conectando dos redes. Nuevamente también típicamente pensado en una conexión que llega hacia cada uno de los equipos. Con eso, en el caso de un hub, si tenemos un hub que funciona con 10 megas, esos 10 megas lo están compartiendo todos los equipos que están conectados a ese equipo, a ese hub. En cambio, con un switch, como un switch inteligente, si están conversando entre sí, la estación 1 y la estación 17, están usando, en este caso, 10 megas entre ellas. Y mientras tanto, dependiendo de qué tan capaz, digamos, sea el hub, lo que se conoce como el switch, lo que se conoce como switching fabric, que tan capaz es de manejar tráfico cruzado, pueden estar simultáneamente hablando otro par de estaciones entre sí sin interferir para nada con las anteriores. Y por lo tanto, en el fondo, tengo un interesante aumento de capacidad del total.
Eh, ya que estamos en eso, bueno, estas cosas, los switches particularmente, como en el fondo no son más que bridges inteligentes con muchas patas, digamos así, mirándolo desde el punto de vista de lo que habíamos discutido antes, los switches de por sí hablan el protocolo RCTP, o sea, ustedes pueden construir una red complicada de switches conectados entre sí, se van a poner de acuerdo de cómo retransmitir tráfico entre ellos. ¿Sí? Obviamente, si es que esa cosa por alguna razón falla, ese algoritmo, los resultados suelen ser extremadamente jocosos para los que observan al pobre ingeniero de redes tratando de resolver el problema. ¿Qué más? Suele ser que en las redes actuales hay dos fenómenos. Uno, los switches típicamente tienen un cierto número, no demasiado grande, 8, 16, 24 tal vez, bocas, o sea, puntos de conexión. Si que tengo más que esa cantidad de equipos conectados a la red, eh, tendría que poner dos switches o más. Muchos de estos equipos en realidad están hechos de manera que ustedes pueden conectar directamente entre sí, digamos, por ejemplo, dos switches de 16 para armar el equivalente moral de un switch de 32, sin utilizar un canal que conecte esos dos entre sí. O sea, de esa manera sí podrían tener, por ejemplo, a alguien conectado, dos alguienes conectados en los dos switches distintos, conversando de forma independiente entre sí, sin estar ocupando la misma capacidad de conexión entre los dos. Ese es un punto. Eso se llama stackeable, digamos. Y ahí hay algunas configuraciones que son asimétricas en el sentido de que hay uno que ustedes pueden conectar, uno más tonto, digamos, con uno más inteligente que coordina el total. Lo otro que ocurre comúnmente es que esta idea ingenua de el tráfico entre estaciones en la práctica no es tan así. En la práctica generalmente lo que ustedes van a tener es, tenemos un montón de estaciones y ese montón de estaciones, todos ellos están, por ejemplo, conectándose a la misma base de datos. Se están conectando todos a la misma conexión a Internet hacia afuera. Entonces hay muchos de los switches en realidad son asimétricos en el sentido de que tienen, por decir algo, alguno que conocí por ahí tenía 22 bocas de 100 y dos bocas de giga, o cosas así. La idea entonces es que además de hacer esta tarea de distribuir el tráfico entre las cuestiones, también es capaz de tomar varios flujos de tráfico y enviarlos a través de un enlace de mayor velocidad, del mismo, de la misma familia, digamos, pero de mayor velocidad. Nuevamente, que un switch es absolutamente transparente a los participantes. O sea, si yo puedo, si me pongo a entusiar en la red, me puedo dar cuenta que estoy conectado a un switch, pero para todos los efectos prácticos, el switch es perfectamente invisible. ¿Sí? Y tiene la ventaja que yo puedo aumentar la capacidad de la red por la vía de, o sea, en la medida que la red crece, agrego nuevos switches y eso automáticamente, digamos, aumenta de forma más o menos proporcional la capacidad de la red. Eh, vamos a quedar hasta acá hoy día porque ya no me da ¿cómo se llama? Ya no me da más la renta tampoco. Y no creo que les dé a ustedes tampoco la capacidad de seguir hablando, escuchando tonteras.
Vamos a llegar hasta acá por hoy día. Por favor, lean, echen una mirada al resto del capítulo, no es mucho lo que queda. Tenemos tipos de switches que están discutiendo acá. Store and Forward básicamente recibe y retransmite, y simplemente retransmite conforme viene llegando. Store and Forward obviamente mejora ¿cómo se llama? Mejora el funcionamiento de la red. No retransmite cosas dañadas, pero obviamente no comienza a retransmitir antes de que haya recibido completamente el dato original. Por lo tanto, es más lento. Cut-through es simplemente pasa de largo, ¿sí? Y hasta aquí vamos a llegar por hoy día. Y nos vemos entonces pregunta tonta. ¿Hay clase la próxima semana? Por lo menos en la Santa María entiendo que no hay clase la próxima semana. No sé si ustedes tienen clase. Las notas del certamen 1 todavía no las tengo, lamentablemente. No he podido sentarme con calma a revisarlo. Tengo pendiente, sí. Disculpen. Bueno, voy a revisar el calendario para averiguar si es que hay clases o no la próxima semana, y según eso nos vemos, o si no, nos vemos la semana subsiguiente. Cuídense mucho y nos vemos.